Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal donde seguiremos con el curso de Fundamentos de Programación en Python. Como recordarán en el video anterior, hablamos sobre el objetivo general, sobre el temario que tendrá este curso y sobre el primer tema que es Introducción a Python, junto con sus subtemas que es Python, ventajas de usar Python y la instalación y configuración de Python. En este nuevo video hablaremos sobre el segundo tema, que es Conceptos Fundamentales de Programación. El subtema de conceptos fundamentales de programación es variables y tipos de datos. En programación, una variable es un contenedor que almacena un dato o un valor. Los valores pueden ser de diferentes tipos, como números, cadenas de texto, booleanos, entre otros. Por ejemplo, en Python se puede declarar una variable y asignarle un valor de la siguiente manera: el nombre de la variable, que en este caso, en este ejemplo se llama mi variable, y le asignamos un número entero, que es el 10. En Python, las variables deben de seguir ciertas reglas para ser válidas y utilizables en el código. A continuación, se presentan algunas de las reglas más importantes que deben de conocer. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser nuevamente abrir nuestro Python, idle. Vamos a crear aquí en File un nuevo archivo. A este archivo le vamos a poner de nombre reglas, pero lo vamos a guardar en nuestra carpeta de cursos de fundamentos de programación. Aquí lo vamos a nombrar como reglas de variable. Y ahora sí, aquí vamos a definir las reglas para las variables. Primero, las variables deben de comenzar con una letra o con un guión bajo. No pueden comenzar con un número. Vamos aquí a realizar un ejemplo. Si colocamos esto es una variable válida. Para poner comentarios en Python utilizamos el gato. Entonces, lo que acabamos de definir es una variable válida. Si quiero poner la siguiente variable, esto sería una variable inválida. Pero si pongo de esta manera la variable, sería una variable válida. Las variables pueden contener letras, números y guiones bajos, pero no pueden contener espacios ni caracteres especiales. Por ejemplo, podemos tener una variable de esta manera y esta variable sería válida, pero no podemos poner mi variable y dejar un espacio. Esto sería una variable inválida. Tampoco podemos poner mi variable porque esto sería una variable inválida si colocamos un guión de medio. Ahora, si colocamos la siguiente variable, mi variable, de esta manera con el símbolo de peso, también sería un error ya que es un carácter especial. Las variables se pueden distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Podemos tener una variable en minúscula que tendría el valor de 10, esa sería válida, y también podemos tener una variable en mayúscula, también con la misma asignación de 10, y también sería una variable válida. Y así podemos distinguir entre una variable y otra. También hay que evitar utilizar palabras reservadas de Python como nombre de variables, ya que estas palabras tienen un significado especial en el lenguaje y no se puede utilizar como nombre de variables. En este caso no podemos utilizar una variable if, ya que if es una condicional una condicional y es una palabra reservada de Python. Tampoco podemos utilizar la variable for porque este es un ciclo y es una palabra reservada de Python. Muy bien, con esto ya definimos las reglas de una variable y ahora pasaremos con el siguiente tipo de datos. Los tipos de datos son categorías que se utilizan para clasificar los valores que puede almacenar una variable. Algunos tipos de datos más comunes son números, donde los números se utilizan para almacenar obviamente valores numéricos como enteros o decimales. En Python existen dos tipos de números: el entero, que almacena números enteros obviamente, y flotantes, que almacenan números decimales. Por ejemplo, aquí tengo una variable llamada entero que almacena un número entero 10, y tengo mi variable flotante que almacena un número decimal
que es el 3.14. De esto no hablaremos ya porque ya hicimos unos ejercicios en Python. Entonces no tiene caso volver a explicar cómo crear variables de número entero. Así que pasaremos al siguiente tipo de dato. Que el siguiente tipo de dato es cadenas de texto. Las cadenas de texto se utilizan para almacenar obviamente texto. Y en Python las cadenas de texto se definen entre comillas simples o comillas dobles. Un ejemplo de una cadena, hola mundo, en donde tenemos nuestra variable cadena, la asignamos entre comillas un hola mundo. También tenemos el tipo de dato booleano. Los booleanos se utilizan para almacenar valores verdaderos y falsos o 0 y 1. En Python, los booleanos se definen utilizando las palabras claves true y false. Un ejemplo es el siguiente. Tenemos de nombre de variable booleano y un valor de verdadero. Ahora pasaremos a Python para dejar un poco más claro estos dos tipos de datos. Muy bien, entonces aquí vamos a comentar y vamos a poner tipo de datos de cadena y vamos a poner una cadena. En este caso vamos a poner nombre y le vamos a asignar un nombre cualquiera. En este caso se va a llamar iCrackCodeWise, de esta manera. Y así ya tenemos un tipo de dato de tipo cadena. Si queremos agregar un tipo de dato booleano, solamente tendremos que escribir el nombre de nuestra variable. Por lo regular se utiliza mucho el nombre de bandera. Bandera es algo significativo en el tipo de datos booleanos, ya que una bandera solamente es true o false. Y de esta manera ya tenemos aquí los tres tipos de datos más utilizados en Python. Aquí nos hace falta un tipo de dato para tener nuestros cuatro tipos de datos más utilizados en Python. Y es el tipo de dato float. Este tipo de dato, como ya lo mencionamos, almacena números decimales. En este caso podemos poner aquí a pi, que nuestra variable pi es igual a 3.1416. Y de esta manera ya tenemos una variable de tipo float. Aquí ya tenemos nuestros cuatro tipos de variables más utilizadas en Python. Aunque también tenemos más tipos de datos, como podrían ser listas, diccionarios, en donde hablaremos un poco más adelante sobre ellos. Con esto terminamos el video de hoy, donde aprendimos qué son las variables y qué tipos de variables existen. En el siguiente video hablaremos sobre operadores y expresiones. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y dejar un me gusta, ya que me servirá para seguir subiendo más videos a YouTube.